Buenos días, bienvenidos. En la clase del día de hoy tenemos un único objetivo, que es discutir lo que son las características de los intercambiadores de calor. Mucha de la información que hay en este tema debes incorporarla en la fase 2 de tu proyecto final, que va a ser discutida también en el día de hoy y asignada entonces con la fecha correspondiente. Así es que, habiendo dicho eso, vamos a iniciar la conversación sobre los intercambiadores de calor, que es nuestro tema medular. Pero antes, si hay alguna pregunta, como siempre, entonces respondemos primero a las preguntas. Iniciamos nuestro tema entonces. Aquí están nuestros intercambiadores de calor. Acuérdate que tu proyecto final es precisamente el diseño de uno de estos intercambiadores de calor. Y tienen muchas características. Entonces vamos a empezar a hablar del equipo propiamente dicho, donde ese equipo tiene una función primordial, ¿no? Intercambiar energía en forma de calor. Eso es lo que se quiere. Generalmente van a haber dos sustancias, una caliente y una fría. Y se desea que toda la transferencia de calor exista entre esas dos sustancias. Por supuesto que hay resistencias térmicas que impiden que ese proceso sea 100% ideal, donde parte de esa energía en forma de calor que debe ser transmitida, pues se disipe o se degrade de alguna forma y no se pueda intercambiar en forma tan eficiente como uno lo desee. Entonces los equipos los diseñamos para lograr esto de la mejor manera que se pueda. Tienen diferentes características, pero siempre van a tener la misma función. Dos sustancias, ellas se pueden mezclar o no, pero esas sustancias tienen que, si una es caliente y otra es fría, la fría se calienta y la caliente se enfría. Habiendo dicho eso en forma muy simple, esta es la función del intercambiador de calor, que es la transferencia de energía en forma de calor. Eso es lo que hace. Ese equipo se maneja entonces en un régimen estable, es decir, en ese intercambiador de calor no tienes generación de energía y no hay energía almacenada. Entonces, si no hay energía almacenada, todo el proceso es estable, es decir, no es un proceso transitorio a menos que ese intercambiador esté en la fase de calentamiento. Es decir, todos los equipos tienen un periodo de arranque. Ese periodo de arranque siempre va a ser transitorio. Uno debe esperar entonces a que llegue a su punto de operación y de allí en adelante, entonces, el equipo se comporta en forma estable, es decir, independiente del tiempo. Cuando llega a su punto de operación, de allí para adelante, entonces, las características es de estabilidad. Para hablar del equipo, lógicamente todos tienen muchísimas partes, pero siempre hay algunas que son primordiales. Entonces vamos a mencionar tres de las partes principales que van a participar en esta transferencia de calor. La primera, los tubos, son una parte muy importante. Dentro de esos tubos va una sustancia fría o caliente. Tiene la intención entonces de desprender energía en forma de calor. Un intercambiador de calor puede tener muchos tubos, puede tener un tubo. Este tubo puede ser doblado en formas diferentes o simplemente puede ser recto. Pero los tubos siempre van a ser parte de un intercambiador, al menos un intercambiador de coraza y tubos. No todos tienen tubos. Hay intercambiadores que simplemente tienen carcasa. Hay intercambiadores que tienen tubos, pero no tienen carcasa, pero los tubos en un intercambiador de coraza y tubo, que es de tu proyecto final, entonces forma parte principal. Estos son los tubos. Estos son los tubos, ¿no? Que pueden haber muchos tubos, y de forma diferente. No solo son tubos de sección circular,
pueden ser tubos de otro tipo de sección. Los más comunes son circular, pero pueden ser de sección cuadrada o triangular dependiendo del diseñador del equipo. Así es que los tubos, pueden haber muchos tubos distribuidos, como lo dijimos en la clase de convección, en forma escalonada o en forma lineal, o sea, en forma cruzada o en forma lineal. Estos son los tubos, ¿no? Estos son los tubos, pueden ser doblados o no, pueden entrar y salir, pero pueden doblarse y volver entonces, ¿no?, a circular o atravesar la carcasa que no la hemos conocido todavía. Pero fíjate que esos tubos tienen que descansar en alguna parte. Ellos no están en el aire, ellos están suspendidos en algún lugar. No. Aquí tenemos entonces el cabezal. El cabezal es esta parte extrema del intercambiador. Generalmente hay dos, uno aquí, otro en el otro extremo. Estos son los tubos. Y estos tubos tienen que descansar, como decía, en algún tipo de mecanismo. Y es este que está aquí, ¿no? Entonces, los tubos se acoplan al cabezal y este cabezal puede estar, en este caso, fijo, es decir, no se puede desmontar, o puede ser removible, puede quitarse, puede desmontarse, ¿no?, para efectos de mantenimiento del intercambiador. Eso depende también del tipo de intercambiador. Entonces, los extremos acá son los cabezales del intercambiador y generalmente los tubos están acoplados a él. Aquí está un cabezal, ¿no?, del intercambiador. La carcasa entonces es aquella parte del equipo donde dentro de ella están los tubos. Así es que es el cuerpo del intercambiador, ¿no? Le llamamos carcasa, le llamamos cuerpo del intercambiador, le llamamos coraza. Generalmente no se conoce como carcasa. Y esta es la carcasa. Dentro están los tubos, aquí están los cabezales. Y esta carcasa generalmente está aislada térmicamente para evitar que la transferencia de calor se dé entre cualquier fluido que haya dentro y la parte exterior. Entonces se desea que todo el intercambio de calor se haga dentro de la carcasa. Así es que aquí lo más probable es que haya un aislante, lo mejor que podamos encontrar para evitar que haya pérdidas de energía en forma de calor. Así que es una carcasa térmicamente aislado. Entonces, estos intercambiadores de coraza, de tubos, con los dos cabezales, pueden tener dos tipos de comportamiento. Siempre van a tener dos fluidos, uno caliente y uno frío. Si estos fluidos nunca se mezclan, entonces un fluido entra por un lado y sale por el otro entra por otro lado y sale por el otro, pero ellos jamás se van a mezclar. Siempre hay una superficie metálica entre los dos, que generalmente son las paredes de los tubos o la pared de la placa, si es un intercambiador de placas. Cuando ellos no se mezclan, entonces el intercambiador le conocemos como intercambiador de superficie. En alguna literatura le llaman intercambiadores cerrados y en otra le llaman intercambiadores de contacto indirecto. Estos intercambiadores tienen sus características desde el punto de vista de el comportamiento de la presión a través del proceso de enfriamiento o calentamiento. En los calentadores cerrados, cada fluido a la presión que se encuentre debe, en este caso, circular por el intercambiador a la misma presión. Entonces, en un intercambiador cerrado, el fluido caliente, por ejemplo, entra a una presión y tiene que salir a la misma presión. El otro fluido, el que va por la carcasa, entra a una presión, pero debe salir a la misma presión. Pero estas presiones pueden ser diferentes. Es decir, el fluido que va por los tubos puede tener una presión de 10, por decir algo, y el fluido que va por la carcasa, pues puede tener una presión de 20. No hay ningún problema. Pero el fluido que va por los tubos entra a 10 de presión y sale a 10 de presión. Y el fluido que va por la carcasa entra a 20 y sale a 20. Así es que es un dispositivo desde el punto de vista de diseño más simple que si tuviéramos un intercambiador abierto. ¿Y qué es un intercambiador abierto?
Aquí los fluidos se mezclan. Entonces, aquí, si los fluidos se mezclan, entra por un lado, por ejemplo, el fluido A, entra por el otro el fluido B, pero salen juntos, ¿no? Pero en un intercambiador abierto, las presiones tienen que ser las mismas. Tiene que ser la misma presión para el fluido A, para el fluido B y para aquella mezcla de ambos. Así que en un intercambiador abierto hay una sola presión. Todas las entradas y todas las salidas tienen la misma presión. Esto es un intercambiador cerrado, ¿no? Donde aquí las sustancias no se van a mezclar. Hay una sustancia que va por dentro de los tubos, entra por un lado, sale por el otro, pero no se mezcla con la sustancia que va por la parte exterior de los tubos. Entonces, la sustancia que va por la parte exterior tiene una presión, los procesos son isobáricos, lógicamente. Pudieras preguntar, pero no hay pérdidas de energía a través de los tubos, sí la hay. Pero para que estos fluidos circulen a través del intercambiador, tiene que haber un equipo que compense esa pérdida de presión. Si son líquidos, estos equipos son las bombas. Así que siempre van a aparecer las bombas por allí para compensar la energía perdida. Y la energía perdida se pierde en forma de presión. Así que las bombas compensan esa pérdida. Que si son gases, entonces tienen que haber, en este caso, ventiladores colocados. Ventiladores de tiro forzado, ventiladores de tiro inducido, pero tiene que haber ventiladores que puedan compensar la pérdida de presión. Si tienes, por ejemplo, una gran pérdida de presión que un ventilador no pueda compensar, entonces tendrías que utilizar compresores donde también tiene limitantes, donde esos compresores se tendrían que utilizar para vapores sobrecalentados o para gases también, cuando la caída de presión o cuando la pérdida de presión es muy grande. Así es que este es un intercambiador cerrado, donde el fluido que va por la carcasa entra por la carcasa y sale por la carcasa, y el fluido que va por los tubos entra por el tubo y sale por el tubo. Este es un equipo que de repente tú estudiaste en termodinámica 2. Esto es una caldera, ¿no? Entonces, la caldera utiliza tubos. Aquí están los tubos dentro de la caldera. Por fuera de la caldera puede haber circulando, por ejemplo, gases de combustión. Esta es una sustancia, es la sustancia caliente. Y por dentro de los tubos puede circular agua, que entra a la caldera en forma de líquido subenfriado y sale en forma de vapor sobrecalentado generalmente. Así es que por dentro de los tubos circulará agua, y si eso es así, la caldera es acuotubular. Si fuera al revés, porque también sucede, los gases van por dentro de los tubos, el agua puede ir circulando por fuera de los tubos y ya la caldera sería entonces pirotubular. Las pirotubulares son más pequeñas, ¿no? Donde la transferencia de calor es menor. Las acuotubulares son mayores, pero son intercambiadores cerrados. Los gases de combustión no se mezclan con el agua nunca. Este también lo conociste en termodinámica 2. En un motor de combustión externa, que es el ciclo de generación de potencia de vapor, que en termodinámica le conocen como ciclo Rankine. Ahí aparece un equipo que es un intercambiador abierto. Aparecen muchos equipos. Hay otros intercambiadores que son cerrados. En ese ciclo Rankine tú hablabas de calentadores de agua de alimentación, tú hablabas de calderas, acuotubulares, pirotubulares, tú hablabas de condensador. Todos son cerrados, menos uno. Este es uno de los intercambiadores abiertos dentro de ese sistema de generación de potencia. Y es un intercambiador de calor donde la sustancia es agua y agua, pero hay agua, cuando digo agua, H2O, que viene como vapor sobrecalentado, con un chorrito que viene de la turbina, que se llama extracción de la turbina, y se combina con el chorro grande que viene del condensador. Se mezclan, entonces este es el intercambiador de calor acá arriba, donde el agua, en este caso, ¿ok? Se coloca acá arriba, entra por acá arriba y se colocan aletas. Aletas significa que el agua, si viene en un gran chorro, no cae en un gran chorro. Para colocar aletas, acuérdate que las aletas se colocan también en los líquidos. Se pueden colocar bandejas
para convertir todo ese chorro en forma de gotitas para mejorar la eficiencia del intercambio de calor, o simplemente se colocan rociadores que también convierten el gran chorro en gotitas. Se da el intercambio de calor acá entre el vapor bien caliente, el chorrito bien caliente, el chorro líquido frío, y salen juntos. Este es el intercambiador de calor y este es el tanque de almacenamiento, ¿no? Generalmente acá hay condensado, que es lo que sigue entonces al resto del ciclo. Pero este intercambiador es abierto por una sola razón. Y la razón es que generalmente el chorro de agua que viene del condensador, el condensador trabaja a presiones negativas, generalmente tiene aire o gases no condensables de otro tipo. Entonces, generalmente no se quiere aire porque impide la transferencia de calor. ¿Pero por qué la impide? Porque el aire es uno de los mejores aislantes que existen. La conductividad térmica del aire es pequeñísima. Entonces, si tú quieres un equipo para intercambiar calor y colocas aislante dentro de las sustancias, estás haciendo algo pues muy drástico para empeorar la transferencia. Entonces, tú no quieres aislantes disueltos dentro del proceso y tú lo tienes que sacar. Entonces, de allí viene el nombre del equipo que se llama desgasificador o desareador. O sea, le saca el aire que hay en la mezcla de las sustancias agua-agua en diferentes fases. Así que hay un tubo de ventilación colocado y entonces tú ves que cuando estos desgasificadores o desareadores están trabajando, tú ves aquí como una especie de nube blancuzca, que es la salida, lógicamente, de los gases no condensables, que siempre arrastran algo de agua, de vapor de agua, pero se repone dentro del proceso. Este es un intercambiador abierto. Hay una mezcla directa, aquí salen los dos juntos. Este lo has visto en la Universidad Tecnológica, no necesariamente este año, pero son intercambiadores de calor abierto, donde las sustancias que intercambian calor ahí es el aire ambiental con agua caliente que viene de los sistemas de refrigeración. Entonces, aquí arriba hay un ventilador de tiro inducido que hace o que ala, si quieres ponerlo de esa manera, aire que entra por aquí, por estas rejillas. Así que el aire viene ambiental. Aquí hay unas rejillas para evitar que toda la porquería y la suciedad que trae el aire pues entre al equipo. Así que esa suciedad se queda incrustada aquí. Entra el aire, entonces el aire va de abajo hacia arriba y va a tratar de salir por aquí. Pero el agua caliente entra por la parte superior y también colocamos aletas, es decir, esa agua no cae en forma de chorro, sino que hay también bandejas o rociadores en la parte de arriba. Así es que hay un contacto directo entre el agua que va cayendo, las gotitas que van cayendo y en este caso el aire que va subiendo. A pesar de que en este equipo el aire sigue su rumbo, como quien dice, sigue su ruta separado del agua. El agua ahora fría si sale a través de tuberías y regresa al sistema madre, que es el sistema de refrigeración. Pero el aire que está acá también siempre se lleva algo de agua por arrastre, que tiene que ser, en este caso, compensada después en el sistema, ¿no? Conociéndose como agua de reposición. Así que tú vas a ver que los sistemas siempre van a estar alimentando agua para que el flujo másico sea constante dentro del proceso. Pero esto es un intercambiador abierto. Significa que las presiones son idénticas para ambas sustancias. Aquí están las partes ahora ya separadas. Entonces aquí están los tubos. Mira cómo se dobla este tubo. Ok. Aquí está el cabezal. Y aquí está la carcasa. Estas son las tres partes principales. Por supuesto que hay otras muchas partes, pero conociendo estas tres partes es más que suficiente para que veas el funcionamiento de los intercambiadores. Pero estos intercambiadores pueden tener diferentes direcciones de movimiento y diferentes sentidos de movimiento para los fluidos que forman parte de ese intercambiador de calor. Entonces,
si hablamos de un fluido caliente y un fluido frío, hay intercambiadores donde ambos fluidos viajan en una misma dirección, pero en el mismo sentido. A este tipo de intercambiador le llamamos intercambiador de flujo paralelo. Entonces, el fluido que va por el tubo circula en la misma dirección, pero en el mismo sentido del fluido que va por la carcasa. Aquí entra el fluido, va en esta dirección y en este sentido. El fluido que va por la carcasa tendría que entrar por aquí, circula a través de la carcasa en la misma dirección y en el mismo sentido y sale. Este es un intercambiador con flujo en paralelo. Pero puede que en ese intercambiador los flujos se muevan en la misma dirección, pero con sentidos contrarios. Entonces, este es un intercambiador con flujo en contracorriente. Entonces, el fluido que entra por el tubo se mueve en esta dirección hacia la derecha, pero el fluido que entra a la carcasa entra por aquí, se mueve en la misma dirección, pero hacia la izquierda. Entonces tú ves que hay un ángulo de 180 entre ambos. Uno va hacia la derecha, uno va hacia la izquierda, pero en la misma dirección. Este es un intercambiador de calor con flujo en contracorriente. Pero hay intercambiadores que le llamamos intercambiadores de flujo cruzado. Un intercambiador de flujo cruzado, entonces, la dirección entre ambos flujos es prácticamente o forma un ángulo de 90 grados aproximadamente. Así es que los fluidos, de ahí viene el nombre, de flujo cruzado. Un intercambiador de flujo cruzado puede permitir la mezcla o no de estas sustancias. La mayoría no se mezclan. Entonces, un fluido con flujo cruzado, el flujo iría por los tubos de esta manera, pero el flujo por la carcasa prácticamente entraría por el centro, donde ese fluido que va por la carcasa prácticamente hace un ángulo de 90 grados con el tubo que lleva consigo el fluido por dentro. Hay otros muchos intercambiadores que son la mayoría. La minoría son estos tres, el 1.1, el 1.2 y el 1.3. La mayoría pertenece a una configuración totalmente diferente, pero como son tantos, entonces simplemente la cuarta clasificación le llamamos otros. Es decir, todo lo que no sea paralelo, contracorriente y flujo cruzado, lo ubicamos aquí. Intercambiadores cuya clasificación es de otros. Otros es que no es en paralelo, no es en contracorriente, ni es en flujo cruzado. Entonces, ¿qué va a pasar con estos? Vamos a salirnos de aquí un poquito y vamos a mostrar lo paralelo, lo contracorriente, ¿no? Por ejemplo, aquí se ve en el diagrama el fluido que va por los tubos, que va hacia la derecha. El fluido que va por la carcasa es el verde y circula en la misma dirección. Mira que hay un ángulo prácticamente de 0 grados, pero en el mismo sentido. El fluido rojo hacia la derecha, el fluido verde hacia la derecha en la misma dirección. Esto es un intercambiador con flujo en paralelo. Si es uno en contracorriente, aquí vemos el fluido que va por los tubos hacia la derecha, ¿no? Pero el fluido que va por la carcasa, mira, entra por aquí y hay entonces ese movimiento hacia la izquierda. Uno se mueve hacia la derecha, el otro se mueve hacia la izquierda en la misma dirección, si se quiere llamarle dirección X, y sería entonces un intercambiador con flujo en contracorriente. Si tienes entonces un intercambiador prácticamente de esta manera, entonces entra aquí el fluido que va por los tubos y el fluido que va por la carcasa prácticamente entra perpendicular con ese fluido que va por los tubos. Y este es un fluido, en este caso, o un intercambiador con flujo cruzado. Entonces, cualquier otro que no pertenezca a esta definición básica de flujo cruzado, contracorriente o paralelo, pertenece entonces a la otra familia de otros. ¿Qué va a pasar ahora? Entonces, ahí me vas a permitir volver a las primeras clases nuestras.
de aletas y todo aquello. Puedes ver el tablero, ¿cierto? Ok. Así iniciamos nosotros el estudio de los intercambios de calor dentro de tubos, pero este es el tubo. Pero este tubo tiene una longitud. Pero el fluido que va por dentro de los tubos tiene una entrada y aquí tiene una salida. ¿Y qué hacíamos nosotros para estudiar esto? Nosotros tomábamos el tubo y, como si fuera un acordeón, lo cerramos, ¿no? Entonces tomamos este extremo y lo cerramos y decíamos que la temperatura de ese fluido que va por dentro de los tubos era esta. Una temperatura media aritmética. Y decíamos que si esta es la sustancia que va por dentro de los tubos, la llamábamos 0 y esta es la temperatura del fluido que estaba dentro y este M0. Pero el fluido que va por la carcasa, vamos a decir que entra en paralelo, sale por aquí, en paralelo, que es el fluido rojo, que es el fluido que va por acá arriba, por acá afuera. Pero ¿qué temperatura usábamos? Una temperatura también media, vamos a llamarle infinito, que es el resultado de ambas, que es un promedio aritmético, y decíamos que es la temperatura de la parte de afuera. Y ahí nacían entonces, ¿qué cosa? Ahí nacían las sumatorias de resistencias térmicas, donde esa sumatoria de resistencia térmica, por ejemplo, multiplicada por esa energía en forma de calor, te iba a dar entonces la diferencia de potencial. Y esa diferencia de potencial iba a ser, dependiendo de cuál era la caliente y la fría, la diferencia de temperaturas entre los dos fluidos extremos, en este y en este. Y así manejamos las aletas, manejamos todos los problemas hasta el día de hoy. Porque nosotros convertimos todo este intercambiador que tiene una longitud, lo cerramos como si fuera un acordeón. Esto es una aproximación. Y es una aproximación algo grosera. Cuando digo grosera es que los valores reales están lejos, precisamente por hacer esto, ¿no? Porque esto es una forma simplificada de ver el problema, pero no necesariamente la más exacta. Habiendo dicho eso, entonces, nosotros ahora vamos a volver a tomar, en este caso, el intercambiador, pero entonces ahora el acordeón lo volvimos a abrir. Entonces ahora el intercambiador tiene esa longitud. Abrimos el intercambiador, pero ahora mira lo que va a pasar. Si esto está, por ejemplo, en paralelo, aquí está el fluido que entra, por ejemplo, caliente, el rojo, por decir algo. ¿Ok? Entonces, este fluido que va caliente va a enfriarse y va teniendo entonces una disminución de temperatura a lo largo de esa longitud del intercambiador. Y este es el gráfico que está aquí. Entró caliente y va teniendo una disminución de temperatura a lo largo del intercambiador. Pero el que entró por la carcasa, ¿no? Que vamos a decir que es el frío, está aquí. Y si es el frío, entonces él va recibiendo el calor que va desprendiendo el fluido que viene de los tubos y sale más caliente. Entonces, este es el fluido que entró frío, va aumentando su temperatura porque está recibiendo calor y sale más caliente. Entonces, si tú te paras aquí, en la entrada del intercambiador que es aquí, aquí hay una delta de temperatura bastante grande, pero si te paras aquí, ese delta de temperatura es diferente. Si te paras aquí es diferente, si te paras aquí es diferente y si te paras aquí es diferente. Entonces, ese delta de temperatura que en el caso anterior usábamos el promedio aritmético, causa entonces un nivel de error dentro de los resultados que tenemos que modificarlo. Entonces buscamos una forma de promediar esa temperatura que no sea el promedio aritmético. Y buscamos entonces un promedio logarítmico. Y le llamamos diferencia media logarítmica
de temperatura. Y lo sintetizamos con el DMLT del intercambiador. Esa diferencia media logarítmica de temperatura va a depender de si ese intercambiador tiene flujo en paralelo, flujo en contracorriente, flujo cruzado o tiene otro tipo de diseño. Si es un intercambiador en paralelo, por ejemplo, entonces ahora ese fluido por la carcasa entra por aquí y el fluido por los tubos entra por el mismo lado. Le llamamos aquí entrada a la carcasa. Todo este movimiento es la longitud de la carcasa y esto es la salida de la carcasa. La entrada de la carcasa le llamamos 0, la salida de la carcasa le llamamos L, siendo L la longitud de la carcasa, ¿no? Entonces, nos paramos en la entrada de la carcasa y buscamos la diferencia de temperatura entre ambos fluidos. Nos paramos en la salida de la carcasa y buscamos la diferencia de temperatura entre ambos fluidos. Siempre te paras en la misma referencia. Si la diferencia es rojo menos carcasa, aquí tendrías que ser rojo menos carcasa. Pero puedes hacerlo al revés. En la entrada, carcasa menos rojo, pero en la salida tendrías que usar carcasa menos rojo. No puedes combinar de hacer una diferencia de rojo menos carcasa y después aquí carcasa menos rojo, porque entonces tienes problemas de signos con la diferencia de temperatura. No importa dónde te pares, si en los tubos o en la carcasa, pero debes mantener la convención de tu referencia. Sacas las diferencias de temperatura y presentas entonces la diferencia media logarítmica, que sería el resultado de este delta de temperatura de la entrada en la salida entre el logaritmo de ambos. Y ahora ese Q real que nosotros habíamos manejado, aquí había un delta T, que eran la diferencia de las dos temperaturas con un promedio aritmético, ahora se convierte en un DMLT, que es un promedio logarítmico. Aquí continúan las sumatorias de resistencias térmicas. Aquí está el calor transferido, pero ahora esta diferencia media logarítmica de temperatura incluye esa variación de temperatura más aproximada que va a depender si estos fluidos viajan en paralelo, en contracorriente, flujo cruzado o de otra manera. Así es que, dependiendo del tipo de flujo o de intercambiador que tengas, este DMLT va a cambiar, y si este DMLT va a cambiar, este calor también va a cambiar. Digamos que tienes el intercambiador con flujo en paralelo. Digamos que la temperatura de entrada del fluido verde es esta, de entrada del fluido rojo es esta, y así sucesivamente te paras en la salida. Salida del rojo, salida, en este caso, del verde. Para buscar ahora el promedio de temperatura o el delta T de temperatura para calcular ese calor real, entonces buscamos la diferencia media logarítmica de temperatura siempre y cuando ese intercambiador tenga flujo en paralelo. Si tiene flujo en paralelo, tenemos que encontrar esta diferencia de temperatura, que es delta T0, esta diferencia de temperatura, que es delta TL, que está aquí, y hacer entonces la relación de la diferencia con el logaritmo de ambas. Esta es la definición genérica del DMLT. Lo que cambia es la forma de calcular el delta T0 y el delta TL. Si fuera en contracorriente, entonces ahora, para que sea en contracorriente, este es el que va por los tubos, pero ahora el que va por la carcasa está en el otro lado. Entonces, para calcular este delta 0, te paras aquí. Y para calcular este delta L, te paras acá. Entonces, los valores vas a ver que son diferentes. Aquí están, por ejemplo, ya le metí numeritos al asunto. Así que decimos, por ejemplo, que dentro hay un flujo rojo que se va a enfriar de 300 hasta 100. Pero que yo estoy usando un intercambiador con flujo en paralelo. Y voy a utilizar para enfriar el fluido rojo otro frío, el verde. Pero como viene en paralelo, entra por acá a una temperatura de 50 y sale a una temperatura de 90.
¿Cómo yo calculo entonces el DMLT de este intercambiador con flujo en paralelo? Me paro aquí, busco la diferencia entre estas dos, 300 menos 50 me dio 250. Me paro aquí. Si yo aquí resté rojo menos verde, acá resto rojo menos verde. Así es que me paro en la salida, 100 menos 90 me da 10. Y la diferencia media logarítmica de temperatura para esta situación tiene este valor. Ahora el delta T es de 74.56. Ya delta T no se llama delta T, se llama diferencia media logarítmica de temperatura para este fluido en paralelo. Para los mismos fluidos, tú decides, yo no quiero que circulen así dentro de mi intercambiador. Yo voy a hacer que circule de otra manera. Y me gusta el intercambiador en contracorriente. Ahora tomo las mismas sustancias con las mismas temperaturas de entrada y salida y lo coloco en contracorriente. El fluido rojo se mantiene de 300 a 100. Ahora el fluido que va por la carcasa, si está en contracorriente, tiene que entrar por acá a la temperatura de 50. Mira dónde está 50 acá, mira dónde está acá. Ahora viaja en contracorriente aquí con el fluido rojo y sale acá. Cuando voy a buscar la diferencia media logarítmica para este ahora intercambiador con flujo en contracorriente, veo, ahora calculo el delta T0, me paro aquí, ahora en la entrada del intercambiador está 300 menos 90, que está el delta T0 aquí. Me paro a la salida, en este caso 100 menos 50, está el delta TL aquí, y busco mi diferencia media logarítmica de temperatura. Y tengo un valor de 111.49. Te conviene, para estos valores de temperatura de entrada y salida, en este caso, utilizar un fluido en contracorriente. No siempre va a ser así. Eso va a depender de las temperaturas de entrada y salida de cada fluido. Así es que a veces puedes tener un flujo en contracorriente que genere un DMLT mayor que un fluido en paralelo o viceversa. Así es que para estos valores de temperatura del ejemplo, entonces colocar tu intercambiador de calor con flujo en contracorriente es conveniente. Mejor que si viajan en paralelo. Si hacemos entonces otro tipo de diseño y nos vamos para el fluido cruzado, entonces es el mismo fluido rojo y el fluido cruzado. Pero el DMLT para un flujo cruzado se calcula en forma diferente a los anteriores porque él está corregido con un factor que le llamamos factor de corrección del intercambiador. Y este F que está aquí es un factor de corrección que ya se genera a través de gráficos y que lo podemos buscar de inmediato. Pero si tienes un intercambiador de flujo cruzado u otro tipo de intercambiador, para encontrar el DMLT, debes convertir tu intercambiador primero a un intercambiador como si fuera en contracorriente y luego modificarlo con el factor F. Entonces acá, este es el intercambiador de flujo cruzado. Este intercambiador de flujo cruzado tiene un factor de corrección que vamos a ver ahorita. Pero tienes que buscar el DMLT como si fuera en contracorriente. Así que te conviertes este intercambiador de flujo cruzado a uno en contracorriente, que es este, que es igualito. Y el DMLT como si fuera en contracorriente, fíjate que es este 111. Pero como es flujo cruzado, buscamos el factor F de 0.87 y vemos que vale 96.99. La pregunta es, ¿de dónde sale ese factor F? Ese factor de corrección. Estas gráficas las saqué de tu libro de texto. En todos los libros de transferencia de calor básico de licenciatura van a existir diferentes modelos de gráfico y cada fuente de información tiene su propia forma de presentar, en este caso, los diagramas de corrección del factor F para el cálculo del DMLT. Por ejemplo, aquí hay un intercambiador con flujo cruzado. Entonces, en este intercambiador de flujo cruzado, en esta gráfica que es del libro de texto, tú tienes que usar, si quieres usar esta gráfica, lo que te sugiere el autor para poder usarla. ¿Y qué te sugiere? Que esta gráfica está realizada con un valor P, que es en este caso el valor que está en la línea horizontal, en el eje horizontal.
que va de 0 a 1. Pero esta relación, en este caso, esa P es una relación de temperaturas, el autor te dice cuáles son las temperaturas que vas a usar. Entonces, fíjate que él dice, por ejemplo, que este pudiera ser el flujo que va por dentro de los tubos con temperatura minúscula y este pudiera ser la temperatura que va por la carcasa. Entrada, salida, entrada, salida. Y defines un valor P que lleva entonces la diferencia de temperaturas del líquido que va por los tubos y la diferencia de temperatura, con mucho cuidado ahorita, de la entrada del fluido que va por la carcasa menos la entrada del fluido que va por los tubos. Tienes que usar la forma, esto no es un error, esa es la forma en que el autor ha creado la gráfica para leer nosotros el factor de corrección. No es una forma exclusiva, habrán otras, pero cuando tú encuentras la gráfica te acoplas al modelo de intercambiador y cómo define los parámetros para detectar ese factor de corrección. Aquí, entonces, estas curvas, para identificar las curvas rosadas, tienes también otro valor R, que también es una relación de temperaturas. Pero esa relación de temperaturas, entonces, está definida de esta manera. La diferencia de temperaturas entrada y salida del que va por la carcasa y la diferencia de temperatura salida y entrada del que va por los tubos. Tienes que mantenerte aquí. Y esa R te puede salir 4, 3, te puede salir 4.5, entonces al ojímetro, como decimos nosotros acá, 3.5 quedaría por aquí, 2.5 quedaría por acá. Si sales, por ejemplo, de 1.8, te metes por aquí. Y la intersección de ese valor P, por ejemplo, con esa R, te da entonces el factor de corrección. Para este intercambiador de flujo cruzado, tendría que utilizar una gráfica para flujo cruzado, como este que está aquí. Y estos valores de temperatura 300, 100 y 50 y 90 te generan entonces los valores correspondientes de P. Para este problema, para este ejemplo, P, por ejemplo, es de 0.8 cuando reemplazo las temperaturas aquí. Y R, en este caso, es de 0.2, así es que 0.8 intersecto, selecciono la curva de 0.2 y el factor de corrección sería de 0.87. De allí salió entonces el DMLT este de flujo cruzado, ¿no? De 96.99, que es diferente a 111 y que es diferente al flujo en paralelo. Pero si tú hubieses querido no usar el flujo cruzado y hubieses querido, por ejemplo, utilizar este tipo de intercambiador, entonces fíjate aquí que ahora este intercambiador, este fluido que va por los tubos, vamos a pararnos primero en la carcasa. La carcasa entra por aquí y viaja, en este caso, hacia la izquierda y sale por aquí. Pero cuando este fluido que va por los tubos viaja hacia la izquierda, esta parte de aquí estaría en paralelo. Pero cuando va por la parte, porque el tubo está doblado, este viaja a la derecha. Entonces, este es un intercambiador que tiene flujo en paralelo aquí, flujo en contracorriente acá, y entonces es una mezcla. Si es una mezcla, no es paralelo totalmente, no es contracorriente totalmente, no es flujo cruzado, queda en la familia de otros. Pero si tu intercambiador tiene, por ejemplo, esta característica de un tubo doblado de esta manera, con esta carcasa, dice que puedes usar este gráfico. Si este es tu diseño del intercambiador, tu valor de P ahorita es un poco diferente, tu valor de R es un poco diferente, el factor de corrección es prácticamente igual, pero menor a 0.86 en relación al otro que nos dio 0.87. Si hubieses utilizado este, entonces fíjate que ahora hay dos carcasas, mira el tubo, hace así, se dobla, vuelve a entrar, se dobla y sale. Ahora el factor de corrección aquí, este diseño parece que mejora ese DMLT porque ahora ese factor asciende a 0.97. Entonces el DMLT sería el resultado del DMLT del contracorriente por ese factor de 0.97. Entonces, ¿qué pasa? Que en estos gráficos acá, entonces ves estas formas que son carcasas y estos dobleces de tubos.
Entonces necesitamos una forma de poder hablar de ese tipo de comportamiento dentro del intercambiador, donde tienes, por ejemplo, varias carcasas o tienes los tubos doblados. Y en el área esta de transferencia de calor, nosotros usamos el término de pasos. Entonces, ¿qué es un paso para nosotros? Eso es lo primero que debemos tener claro. Entonces nos paramos en la longitud de la carcasa. Esta es la longitud de la carcasa, L. El número de veces que la sustancia que pasa por los tubos recorre esa L, entonces le llamamos pasos por los tubos. Por ejemplo, aquí entra la sustancia que va por los tubos, sale de una vez, esa sustancia recorrió la carcasa una sola vez, así es que este es un intercambiador de un paso por el tubo o de un paso por los tubos, ¿ok? Porque recorrió una sola vez la carcasa. Pero por ejemplo acá, aquí tenemos una entrada. El flujo entró por los tubos, no salió, él regresó otra vez, ¿ok? A la carcasa y recorre la L otra vez. Entonces, este es un intercambiador que entre su entrada y la salida ha recorrido la carcasa dos veces, la longitud de la carcasa dos veces. Decimos que tenemos dos pasos por los tubos. Podemos hacerla que recorra tres veces la sustancia que va por los tubos. Entonces tenemos aquí que esta es la entrada, recorrió una vez, recorrió dos veces, recorrió tres veces y salió del intercambiador. Así es que este es un intercambiador con tres pasos por los tubos. Entonces, un intercambiador de este tipo tiene su forma de clasificarse y le llamamos, por ejemplo, en este orden, un intercambiador de coraza y tubo primero, y el siguiente o la siguiente forma en su clasificación es mencionar los pasos por los tubos. Así es que este es un intercambiador de coraza y tubo con un paso por el tubo. Este es un intercambiador de coraza y tubo con dos pasos por los tubos. Un intercambiador de coraza y tubo con tres pasos por el tubo. Pero ahí no termina la clasificación, porque hay que ver la sustancia que va por la carcasa. Entonces ahora hablamos de la sustancia que va por la carcasa. Entonces esta es la carcasa. Entonces, esta sustancia que va por la carcasa, esto que está aquí es una sola carcasa, aunque se representan como si fueran tres, pero es una sola carcasa, ¿ok? Entonces, entra aquí la sustancia que va por la carcasa, la recorre, ¿qué recorre? La longitud de la carcasa. Entonces, esta sustancia que va por la carcasa recorre una vez esa L, no sale, no sale. Por ejemplo, acá, si esta sale de una vez, como dice la figura, entonces tiene un paso por la carcasa porque entró aquí, salió aquí y se acabó. Recorrió una sola vez L, un paso por la carcasa. Pero acá, entró por aquí, recorrió la carcasa una vez, bajó, recorrió la carcasa otra vez y ahora es que sale. Aquí hay dos pasos por la carcasa. Esto hay que arreglarlo. Dos pasos por la carcasa. Pero si tú aún no quieres que salga el fluido por la carcasa, entra a la carcasa, recorre una vez L, dos veces L, tres veces L y ahora es que sale. Entonces es un intercambiador de tres pasos por la carcasa. Esta es una forma de representarlo. La más común es esta, que es así realmente como se presentan en los intercambiadores. Una sola carcasa, esta es una sola carcasa. Esta es la entrada de la carcasa y en esta carcasa el flujo que va por la carcasa dice, de aquí hasta aquí es la longitud de la carcasa. Entonces recorre la carcasa una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces y entonces ¿qué sale? Así es que este es un intercambiador de calor de, en este caso, 4 pasos por la carcasa. Entonces, si este intercambiador utilizara tubos, por ejemplo, con 2 pasos por los tubos, este intercambiador se llamaría intercambiador de coraza y tubo, con 2 pasos por los tubos y 4 pasos por la carcasa.
siempre mencionando primero los pasos por los tubos, después los pasos por la carcasa. Finalmente, entonces, hay otra clasificación. Por ejemplo, esta es una muestra de lo que da el libro de texto. Y generalmente, entonces, esto es una muestra teórica. Cuando digo teórica, es una representación para que entendamos lo que es pasos por los tubos y por la carcasa, aunque en la práctica se presenten en forma diferente. Por ejemplo, esta es la carcasa. Aquí está la separación de las zonas. Entonces, aquí hay un paso por la carcasa, dos pasos por la carcasa. Generalmente, los tubos o se encuentran acá arriba y otros se encuentran acá abajo, es la forma más general de encontrarlo. Pero, por ejemplo, así como lo ha presentado el autor del libro, que este es el libro de tu texto, entonces él indica que entra por aquí y el tubo dio 4 vueltas. Así que para esta representación teórica, entonces este tubo sería de 4 pasos por los tubos. Aunque en la clasificación nuestra genérica, generalmente los pasos por los tubos se definen en una sola carcasa, en un solo lado de la carcasa. Pero desde el punto de vista de definición, te paras en la entrada y la salida independientemente de lo que pase aquí y tienes los pasos por el tubo. Si yo tuviese, vamos para atrás, ¿no? Si yo tuviese este intercambiador, este que está acá abajo, ¿no? Y tú tienes una tubería, por ejemplo, de cobre en tu intercambiador. Pero esta tubería de cobre se vende en tramos de 10 pies, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una clasificación adicional donde nosotros mencionamos los tramos de tubería que tú requieres para recorrer un paso por el tubo. Entonces, esto es un paso por el tubo. Si esta longitud de la carcasa fuera de 20 pies, por ejemplo, tú necesitarías 2 tramos de tubería aquí de 10 pies para poder lograr un paso por el tubo. Entonces, esa información también nosotros la requerimos en nuestro intercambiador de calor. Entonces, si ese es el caso, el intercambiador, por ejemplo, se llamaría aquí un intercambiador de coraza y tubo con 2 pasos por el tubo, un paso por la carcasa con 2 tubos por paso. Y esta tercera clasificación te puede confundir porque en la forma general de clasificación no decimos 2 tramos por paso, decimos 2 tubos por paso, donde esos tubos son los tramos. Entonces puede confundirse porque en un intercambiador de calor tú pudieras tener, por ejemplo, un intercambiador de coraza y tubo con 4 pasos por tubo, con 3 pasos por la carcasa, con 3 tubos por paso y la última clasificación es la cantidad de tubos. Entonces, donde ese intercambiador puede tener 1000 tubos, 500 tubos o 200 tubos. Así es que hay que ponerle mucha atención a la información que te da la clasificación del intercambiador y no confundirte con la terminología. Y entender, por ejemplo, en un problema que yo te doy, yo le digo, bueno, yo tengo un intercambiador de coraza y tubo con 2 pasos por los tubos, 3 pasos por la carcasa, con 3 tubos por paso y con 100 tubos. Entonces ya debes más o menos entender de qué se trata entonces esta clasificación. Tenemos entonces ahora esta situación. Que las sustancias que circulan por dentro de los tubos y las que circulan por fuera de los tubos no están totalmente limpias. Ellas siempre van a tener sedimentos de suciedad. Y si son, por ejemplo, refrigerantes o si es la leche, muchos están usando leche para su diseño, o si es aire, siempre van a tener depósitos de suciedad. Ese depósito de suciedad, con el tiempo de uso del intercambiador, reposa y se va depositando en las paredes interiores de los tubos
y en las paredes interiores fuera de los tubos. Y forman entonces una capa que nosotros le llamamos escoria. Entonces, esa escoria es diferente y se comporta entonces como si fuera un material adicional al material del tubo, en este caso del intercambiador, y genera una resistencia térmica adicional que tenemos que considerar para el cálculo del calor transferido en el intercambiador. ¿Cómo nosotros consideramos esa suciedad dentro de los tubos? Con un factor que le llamamos factor F, este mayúscula que está aquí, que le llamamos en este caso factor de suciedad del fluido. Y esa resistencia térmica adicional que se genera se puede encontrar si conocemos ese factor de suciedad de ese fluido y lo dividimos, por ejemplo, entre el área donde ese fluido está circulando. Por ejemplo, si tengo aire dentro de un tubo, tengo que buscar el factor de suciedad para el aire y el área utilizada sería la parte mojada por el aire, que sería 2πr por L, siempre y cuando esa R sea la R interior del tubo. Pero si por fuera circulara, por ejemplo, gasolina, la gasolina tiene su factor de suciedad, pero como va por fuera de los tubos, el área que utilizamos en el cálculo de la resistencia térmica sería ese factor de suciedad de la gasolina entre 2πr por L. L es la longitud del tubo, pero la R es el radio exterior del tubo. Entonces, para nuestro intercambiador de calor, tenemos que considerar la suciedad, en este caso, depositada tanto en la parte interior como en la parte exterior. Y estos valores son encontrados. Aquí te puse un resumen de los factores de suciedad tratando de involucrar todos los líquidos que en la fase 1 me han presentado los diferentes grupos para los diseños de los intercambiadores de calor. Por ejemplo, muchos han utilizado aceite de motor, está acá arriba, el factor de suciedad en estas unidades puede ser utilizado. Muchos han utilizado, por ejemplo, la leche, el factor de suciedad sería acá. Muchos han utilizado refrigerantes líquidos, el factor de suciedad está aquí y tú te vas ubicando, ¿no? Muchos han utilizado aire, por ejemplo, entonces el factor de suciedad sería este. Y ya el factor de suciedad no es una incógnita, el factor de suciedad es un valor de mercado, es un valor que se conoce dependiendo de la sustancia que vayas a utilizar, a menos que sea una sustancia totalmente nueva, algo así como, no sé, batido de Marañón, por ejemplo, que no te va a salir tabulado en ningún quizás manual de diseño de intercambiadores, pero que entonces tú tendrías que asumir ya una sustancia muy parecida y utilizar los valores de mercado en función a la similitud que tenga con la sustancia o medirla, que es muy difícil aquí en Panamá medir este factor de suciedad. Tenemos el factor de suciedad y esta es la suciedad que estamos, ¿no?, mencionando. Esta es la escoria. Esto es lo que se va formando por dentro de los tubos, ¿no? Hay tubos, esto es como las venas de los seres humanos con el colesterol, ¿no? Que esto se va llenando y esto se va llenando, llega un momento en que el dispositivo deja de funcionar, ya no puedes bombear nada, el corazón se para y te mueres. Los intercambiadores de calor no van a infartar, pero también entonces dejan de funcionar, no transmitiendo la energía en forma de calor que tú esperas que haga, que transmita. Así que esta es la escoria que está aquí. Y por eso, donde se usan equipos con este tipo de finalidad, donde estas tuberías pueden tener sucio por dentro y por fuera, entonces es recomendable que estos fluidos que circulan tengan un tratamiento de la sustancia que va o por fuera o por dentro. Muchos son tratamientos químicos, por ejemplo. En los sistemas de generación de potencia, por ejemplo, en esas grandes tuberías donde circula agua, pues hay que remover esta suciedad de las tuberías y se usa un tratamiento a base de químicos, que no es nada barato, pero se usa mucho
para remover todas estas incrustaciones. Hay otros tipos de tratamiento para remover, por ejemplo, esta escoria. Hay un tratamiento que se llama tratamiento magnético, que se está utilizando también en Panamá hace muchos años, donde lo que se hace es que se utilizan magnetos. Estos magnetos entonces tratan de atrapar esta escoria que está aquí, manteniendo en este caso el tubo limpio en el proceso de operación. En Panamá recuerdo que hay casos bien interesantes donde esta escoria a veces es tan sólida, si se quiere, ¿ok? Y tan dura que a veces tú no te das cuenta, ¿ok? Que es escoria. Y en muchas ocasiones hemos tenido casos donde por tratar de limpiar el tubo, pensando que tenías tubo, removiste la escoria y te quedó nada porque el tubo ya había sido, en este caso, desaparecido por la corrosión. Entonces, hay tuberías que se mantienen, que tú crees que tienes una tubería, pero lo que tienes es una escoria y el tubo ya no existe. Así es que a veces en las tuberías viejas prefieren no limpiarla porque de repente ya no tienes tuberías. Pero es para mencionar el tipo de espesor y el tipo de consistencia que puede tener entonces esta suciedad. Mira este tubo que está acá, ¿ok? Esto en la transferencia de calor es prácticamente una resistencia térmica pues bien considerable. Aquí tenemos, mira esta parte que está aquí, un tubo casi que totalmente, en este caso, tapadito. Así es que nosotros tenemos que considerar esta suciedad. Habiendo dicho eso, entonces dice, en este ejemplo, que determine la resistencia térmica producida en un intercambiador. Tienes el diámetro y radio interior, el exterior, tienes los coeficientes convectivos adentro y afuera, pero tienes los factores de suciedad, F0 adentro y en este caso la resistencia térmica producida sería entonces simplemente la relación de el factor F de suciedad interior entre el área interior y el factor F de suciedad conocido entre el área exterior, que es A infinito. Aquí tenemos el área definida aquí, el factor de suciedad arriba y abajo, radio interior, radio exterior, y es todo lo que tenemos que hacer para contemplar la suciedad. Así es que en un intercambiador de calor que tenga un fluido por dentro, un fluido por fuera y una tubería, ya no tiene tres resistencias, ¿no? Ahora tiene la resistencia dentro, convectiva, la resistencia que viene conductiva, pero debido a la suciedad, la resistencia del tubo, la resistencia de la suciedad en la parte exterior y la resistencia convectiva. Son 5 resistencias térmicas en esa transferencia de calor. Entonces, ¿qué va a pasar con el intercambiador de calor? Que ahora ya este delta T ya no es delta T. Este calor que está aquí por unidad de tiempo, ahora está en función de un DMLT. Si es que este delta T se ha convertido en un DMLT. Y ese DMLT, que es la diferencia media logarítmica de temperatura, nos sirve en este caso para introducir un nuevo concepto que es muy común en los intercambiadores, que se llama coeficiente global de transferencia de calor y le llamamos U mayúscula. Y este es el coeficiente global de transferencia de calor, que está en función de esa sumatoria de resistencias térmicas y el área de transferencia de calor. El coeficiente global de transferencia de calor puede estar basado en el área exterior de los tubos, que está aquí, o en el área interior de los tubos. Generalmente se basa en el área exterior de los tubos, que es fácil de medir. Cuando se basa en el área interior de los tubos, se explica. Entonces, si te dice un intercambiador de calor tiene un coeficiente global U de tanto y no te dicen nada, esta área es el área exterior del tubo. Si un intercambiador utiliza un área diferente, entonces lo debe especificar. Si no lo hace, es porque asume que el área utilizada es el área exterior de los tubos. Entonces, este coeficiente global va a ser el resultado entonces de todas estas resistencias térmicas que tú tienes
con el área que utilizas en este caso para calcularlo, el área exterior o el interior. Y observas que con este nuevo coeficiente global, esta ecuación de Q a través del intercambiador ahora cambia su forma. Y cambia entonces utilizando el nuevo concepto de U como U por A, que es esta sumatoria de resistencias térmicas, 1 entre sumatoria, y el delta T que se ha convertido en un DMLT, diferencia media logarítmica de temperatura. Así es que aquí tenemos el nuevo concepto del coeficiente global que vas a ver muy comúnmente en los diseños de equipos donde hay transferencia de energía en forma de calor que se ven mucho en, por ejemplo, sistemas de aire acondicionado y refrigeración. Y puedes encontrar estos valores de U en una tabla, pero son valores bastante lejos que cubre una gama muy amplia de U, pero que si tú no tienes idea de cómo calcular U y no tienes nada, pudieras entonces meterte por allí para quedar un poquito más cerca. No son recomendables. Aquí están los coeficientes de U, pero mira el rango que tienen de U, donde, por ejemplo, un problema de transferencia de calor con una U de 850 es muy diferente a uno de 851. Pero entonces, si tienes un intercambiador, por ejemplo, agua, dice, bueno, usa entre 850 y 1700. Entonces tú escoges. Y entonces es un riesgo muy alto utilizar entonces el valor del coeficiente global porque el rango es muy alto. Fíjate tú aquí en el condensador de vapor, de 1000 a 6000, por donde tú entras, ¿no? O, por ejemplo, aquí, peor, 400 a 4000. Entonces, estos valores no son recomendables, en este caso, para el ingeniero que se va a dedicar o que va a tener un problema de transferencia de calor real que quiere darle respuesta. En forma simple, tú tienes que calcular tu propia U del intercambiador, porque estos valores son demasiado amplios y generan, en este caso, errores que en la mayoría de los casos son inaceptables. No se puede trabajar de esta manera. Así que tú tienes, con el curso que estás recibiendo ahora, puedes calcular tu propia U sin ningún problema y sin necesidad de estar adivinando la U, que muchas veces, no importa que escojas, no es la tuya. Como ejemplo este, ¿no? Y tenemos una forma ahora de calcular ese coeficiente global. No tienes que irte a buscar en una tabla ni adivinar cuál es el valor. Ya tú sabes más o menos todo esto que está aquí, ¿no? Este es el valor de U y este es el área exterior de los tubos, así que esta es U basada en el área exterior de los tubos, no te lo tiene que decir. ¿Qué necesitas nada más para eso? Conocer todas las resistencias. Necesitas conocer la resistencia térmica aquí. La parte amarilla es la suciedad que se forma por la parte interior debido a este fluido rojo. La parte azul es la tubería desnuda, es decir, si el tubo es de cobre, de hierro, ¿no? De aluminio, este es el tubo, que ya sabes calcular la resistencia. Este es el otro fluido que va por fuera. Este verde que está aquí es la suciedad que produce el fluido que va por fuera, que también sabes calcular. Así que son 5 resistencias. La resistencia convectiva, la resistencia amarilla de suciedad, la resistencia del tubo, la resistencia verde de la suciedad y la resistencia convectiva de la parte de afuera. Así que tú tienes ahora los factores de suciedad, tienes todas las resistencias, tienes el tamaño del tubo, tienes la longitud del tubo, el área exterior del tubo, fácilmente tú puedes encontrar el valor de tu U o coeficiente global de tu intercambiador. Entonces, para este ejemplo, eso fue lo que hice. Y el coeficiente global para ese intercambiador de calor es de 5.59. Entonces, es sencillo calcular el U sin adivinar cuál es el valor correspondiente usando tablas muy aproximadas que, repito, en el caso de no tener absolutamente nada, pues entras con ella, pero si tienes las herramientas para calcular tu U, es la recomendación que se hace. Calculas tu propia U. En tu fase 2, tú calculas tu propia U del intercambiador. Entonces tenemos ahora que la ecuación ha cambiado.
Usamos el coeficiente global y la diferencia media logarítmica de temperatura. Y para finalizar, entonces, ese intercambiador que tú vas a diseñar, ese intercambiador que tienes en tus manos, va a tener y va a funcionar de una manera donde puede ser muy eficiente o no. Entonces nace un criterio de eficiencia de un intercambiador que yo le llamé ETA, que compara el calor que realmente está transfiriendo tu intercambiador con todas las resistencias involucradas con el máximo posible. Pero ¿cómo definimos ese máximo posible? Entonces ese máximo posible sería el calor que va a transferir un intercambiador de la misma forma que has escogido. Forma es flujo en paralelo, contracorriente, 2 pasos por los tubos, 3 pasos por la carcasa, etcétera. Pero que ese intercambiador en este caso no tiene pérdidas de ninguna clase, ¿no? Entonces es un intercambiador también de un área sumamente grande, infinita, o sea que no permite o permite que se transfiera hasta el último BTU de calor, en este caso a través de ella. Entonces, ese valor, ese Q máximo, ¿cómo lo encontramos? Asumiendo que no hay absolutamente ninguna pérdida. Lo encontramos, lógicamente, con la diferencia de temperatura más alta posible entre las dos entradas y las dos salidas, que son las dos sustancias, o sea, la temperatura de entrada del fluido caliente, no importa cuál sea. La temperatura más baja posible del intercambiador, o sea, la temperatura de entrada del fluido frío, no importa quién sea. Cuando digo no importa quién sea, no importa si está dentro de los tubos o fuera de los tubos. Y aquí entonces sale un nuevo concepto. Aquí sale un flujo másico por un calor específico. Ese flujo másico por el calor específico, en termodinámica 1, te lo enseñaron. Y es que existe una propiedad que se llama capacidad calorífica, que es una C mayúscula. Es la propiedad extensiva en este caso. Y cuando la divides entre la masa, la conviertes en la propiedad específica. Esa división de la capacidad calorífica entre la masa es lo que nosotros hemos usado como calor específico. Y como los procesos son a presión constante, entonces tenemos el calor específico a presión constante. Entonces tú vas a tener dos sustancias. Una que va por dentro de los tubos con un flujo másico, con su correspondiente calor específico, y otra que va a estar por fuera de los tubos con su correspondiente flujo másico y su calor específico. Entonces hay un valor de este producto M puntito por CP, en este caso, que va a tener, no sé cuál es el valor, pero uno va a ser mayor que el otro. Entre esta capacidad calorífica A y esta capacidad calorífica B, esta que está aquí es la menor de las dos. Y la pregunta es ¿por qué si este es el mayor delta T? Porque en los intercambiadores de calor debemos garantizar que lo que desprende una sustancia lo pueda absorber la otra sustancia independientemente de la cantidad. Entonces, aquí no podemos poner máximo tampoco. Entonces, para garantizar que lo que absorbe una sustancia lo desprende la otra, aquí ponemos entonces la capacidad calorífica mínima entre los dos. Así es que si tenemos un flujo másico de A con el calor específico de A, tenemos CA. Si tenemos un flujo másico de B por el calor específico de B, tenemos CB. Para este análisis de eficiencia del intercambiador, el menor de los dos números, en este caso, es el C mínimo. Y el mayor de los dos sería el C máximo. De esta forma, nosotros podemos calcular, por ejemplo, este calor máximo, donde con la eficiencia, por ejemplo, si es lo que estamos buscando, calculamos el Q real, encontramos el Q máximo y encontramos la eficiencia. Entonces, ya esto se ha hecho para la mayoría de los intercambiadores y se presenta, por ejemplo, en forma gráfica. Pero ¿cómo lo hacen en forma gráfica? Para entrar a la forma gráfica y encontrar esta eficiencia, entonces elegimos una nueva variable, un nuevo nombre, donde
le llamamos NUT o el NUC del intercambiador. Número de unidades de transferencia de calor. Entonces ese es el NUC del intercambiador de calor. Y ese número de unidades de transferencia de calor lo puedes encontrar con una relación del A por U del intercambiador entre el C mínimo. Y esa gráfica la presentan de esta forma. Esta es una gráfica extraída de tu libro de texto. Te dicen el tipo de intercambiador para el cual el gráfico es utilizable. Entonces, es un intercambiador, fíjate, con flujo en paralelo, donde tienes la sustancia que va por los tubos y la que va por la carcasa. Entonces, para un intercambiador con flujo en paralelo, aquí, tú calculas tu NUC del intercambiador, que está acá, y este NUC del intercambiador, con el valor correspondiente, vamos a ver aquí, calculas la relación de C mínimo y C máximo que te da entonces la forma de escoger el gráfico rosado. Si no está justamente el valor, por ejemplo, si es 0.8, está entre 1 y 0.75, así es que al ojímetro tú escoges cuál es la curva rosada que te corresponde, lo intersectas con el valor del NUC del intercambiador y aquí tienes entonces la eficiencia. Entonces aquí hay un término donde nosotros estamos hablando de la eficiencia del intercambiador y tú ves aquí que dice efectividad del intercambiador. Entonces, cuando hablamos de efectividad, es que aquí hay tres términos que están bastante ligados. El término de qué es algo eficiente, de qué es algo efectivo y de qué es algo eficaz. Entonces, como los ingenieros no somos expertos en esos tres términos, de repente tú estés claro en la diferencia. Es importante conocer la diferencia y qué significa cada una de ellas. Que yo te dejo como tarea que busques la diferencia en lo que es ser eficiente, ser efectivo y ser eficaz para que nosotros en la próxima clase discutamos sobre si este eje vertical le llamamos efectividad, le llamamos eficacia o le llamamos eficiencia. Realmente es una relación que involucra las tres cosas, pero debes estar claro en la diferencia entre cada una. Este gráfico que está acá, en este caso, si es, ahora fíjate que es en contracorriente, tiene diferentes formas, pero tiene el esquema aquí y encuentras este valor porcentual que es la comparación, vamos a llamarla en este momento eficiencia, que así la hemos definido en la expresión, pero que esa eficiencia va a incluir la efectividad y la eficacia. Aquí, si tienes otros, este se clasifica como en otros, buscas la eficiencia aquí, te paras en el tipo de intercambiador, este es otro tipo de intercambiador, buscas la eficiencia acá y así sucesivamente vas viendo los diferentes gráficos para lograr la eficiencia que estás buscando. Aquí vienen los ejemplos, no los vamos a ver hoy, pero esta presentación involucra lo que nosotros estamos buscando en la fase 2 del intercambiador. ¿Alguna pregunta? Sí, profesora. Diga. El fenómeno ese de la sociedad que usted mencionó, ¿es exclusivo de los intercambiadores de calor o aplica para todo tipo de tuberías? Para todo tipo de tuberías. Para todo tipo de tuberías. Incluso para el sistema de plomería que tienes en tu casa. O sea, todas las tuberías que tengan, por ejemplo, un fluido que circule por dentro o por fuera, va a provocar suciedad sobre los tubos o dentro de los tubos. Creo que es la pregunta que me estás haciendo. Sí, profesora, sí. La diferencia es el tipo de procedimiento que utilices para buscar, en este caso, remover esta suciedad. Okay. Aquí está, finalmente, no me acordaba dónde tenía la fase 2, pero puedes ver, ¿no? La fase 2, creo. Okay. Esto yo te lo voy a
colocar en archivos de Team y también te lo voy a enviar por correo, pero esto es lo que nosotros estamos buscando para tu fase 2, donde ya estás terminando tu fase 1, ya la enviaste. Ahora tienes que preocuparte de la fase 2. Entonces, aquí se preguntan cosas muy simples, que son simples, pero toman tiempo. Y esta fase 2 lo que pretende es encontrar el coeficiente convectivo de los fluidos de tu intercambiador. Eso es la parte medular, ¿no? Si tus intercambiadores aire, por ejemplo, leche, tienes que encontrar el coeficiente convectivo de la leche y el coeficiente convectivo del aire, si no nos podemos mover. Eso es lo que tenemos que buscar y eso es lo que enfatiza la parte 2. Y estas son las preguntas. ¿Ok? Vamos a leerla. Y lógicamente, para que tengas una idea general de lo que te estamos preguntando, y después cuando te metes a estas preguntas, vas a tener otras preguntas. Así es que vamos simplemente a tener la noción de lo que vamos a buscar en la parte 2. Dice, clasifica el comportamiento de tu fluido principal, ¿no? Y de tu fluido secundario. Esta es la 1 y la 2. ¿Qué significa clasifica el comportamiento? Entonces ahora tú tienes que tomar esa fase 1. Ya tú tienes todo en esa fase 1. Ya tú tienes el tipo de sustancia, tienes las propiedades, ya escogiste el diámetro, ya escogiste la velocidad recomendada, ya sabes si es un flujo interno, tú sabes cuál es el que va por dentro del tubo, ya tú sabes cuál es el que va por la parte de afuera. Ahora tienes que, con esos datos, calcular si estás dentro del tubo, en la región de entrada o desarrollada donde te encuentras. Tienes que usar el enfoque integral. El enfoque diferencial no te sirve ahorita, es el enfoque integral el que utilizamos. Así es que aquí debes clasificar, en este caso, tu problema, y cuando digo clasificar es porque el punto 3 dice seleccione la ecuación. Cuando tú clasificas tu problema, ya tú puedes encontrar cuál es la ecuación para, en este caso, calcular el número de Nusselt, ¿no? Tanto para el fluido que va por fuera como el fluido que va por dentro. Cuando ya tú sabes cuál es la ecuación que vas a tener, entonces, en la ecuación, en el punto 4, que ya encontraste la ecuación aquí, entonces la seleccionas, pero te vas a dar cuenta de lo siguiente. En este punto 1, 2, 3, 4. Aquí seleccionaste la ecuación y parece que la cosa va como bien directa y no es tan así. ¿Por qué no es tan así? Porque tú aquí tenías que, para hacer la ubicación o la clasificación de la zona y para encontrar las resistencias térmicas, necesita los coeficientes convectivos que van a estar en estas ecuaciones, pero necesitas la longitud del tubo y tú no tienes la menor idea cuál es la longitud de tu tubo. Así es que las ecuaciones que vas a encontrar en el punto 4 va a estar en función de la longitud del tubo. Y la ecuación para calcular el Q real de tu intercambiador también van a estar en función de la longitud del tubo. Entonces tú tienes en estos 5 puntos manejar las ecuaciones, ¿ok? De tal manera que ellas están en función de la longitud del tubo y va a haber solamente una longitud para que la ecuación de H, o sea, la ecuación de Nusselt se cumpla y el calor real que tú tienes se cumpla. Entonces, con esas dos ecuaciones, que no las tienes que igualar, lógicamente, pero despejar la longitud no es tan directo, vas a encontrar entonces la longitud del tubo, que para cada caso particular, la longitud del tubo puede ser 100 pies, puede ser 2500 pies, puede ser 30 centímetros. A cada uno le va a salir una longitud diferente. Estos 5 pasos son primordiales. Cuando tú entonces encuentres esa longitud del tubo, ese es tu primer ensayo o tu primer intento. Tienes que regresar ahora aquí para cerciorarte de que si realmente estaba en la región desarrollada, que es lo que yo te sugiero que asumas
de inmediato, porque no vas a poder encontrar si está entrada o desarrollada si no conoces la longitud del tubo. Que entres como si tuvieras desarrollado y hagas el punto 1, 2, 3, 4 y 5. Y cuando encuentres la longitud, regreses otra vez y corroboras si realmente estás en la región desarrollada. Si con esa longitud estás en la región de entrada, tienes que volver a realizar los 5 puntos nuevamente hasta que el problema converja. Después que encontraste la longitud del tubo en el punto 6, ahora sí estás listo para encontrar el C máximo, el C mínimo, el NUC del intercambiador que acabamos de considerar. Que calcules la eficiencia del intercambiador depende de qué has asumido con tu intercambiador, si es paralelo, si es contracorriente, si es cualquier otro tipo. Y calcules entonces el coeficiente global del intercambiador que estás, en este caso, diseñando. Esta es la fase 2. Así que debes empezar a trabajar en la fase 2. Las preguntas de esta fase 2 van a nacer cuando te pares en el 1, el 2, el 3 y ahí sucesivamente entonces van surgiendo las dudas. Las dudas salen cuando empiezas a hacerlo. En este momento es difícil que tengas preguntas con respecto a eso, a menos que te sientes y empieces a hacerlo. La información para hacer estos 9 pasos la tienes. La acabamos de presentar. Y ahí termina entonces la clase de hoy, que fue un poco extensa, pero ni modo, había que hacerlo. Entonces, regresamos acá por si hay alguna pregunta. ¿Tienes alguna pregunta en este momento? Profesora, bueno, no sé, no es una pregunta como tal, pero era para avisarle, no sé si mi compañero, el coordinador Marcos Pérez, le había escrito para una cita realmente ahorita después de la clase para verificar algo con el tema del proyecto, pero decirle que nosotros pudimos resolver el problema que teníamos y las dudas, así que no iba a ser necesario reunirnos con usted. Creo que era el de las 10:30. Ok, perfecto. Yo lo incluyo en la agenda como no ya cancelada y no hay problema, pero gracias por avisar. Disculpe, pero pudimos resolver a nuestra duda a tiempo. Perfecto. Felicidades por eso, Francisco. Gracias por avisar. Dele. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces nos despedimos por el día de hoy y bueno, en la próxima clase, si hay alguna duda, pues la resolvemos y continuamos entonces con el tema. Por hoy, pues nos despedimos, que tengan un excelente día y hasta la próxima.